Como dijo Mark Twain, la verdad es más extraña que la ficción. Y lo mismo puede pasar con las películas. ¿Piensas que los personajes más famosos de todos los tiempos son solo un producto de la imaginación de alguien? Bueno, puede que eso solo sea lo que tú crees. Muchos de los mejores personajes de películas de todos los tiempos se basan en personas reales, aunque muchas veces lo hacen de una manera general, pero a veces en la nube de efectos especiales y fantasías agregadas, todavía hay algunas películas que realmente reflejan toda la verdad sobre los eventos reales. Aquí te dejo 12 personajes basados en personas reales. Andy Dufresne. El juicio de Andy Dufresne, el personaje de Tim Robin en Sueño de Fuga, tiene un gran parecido con Samuel Shepard, un médico que en 1954 fue encarcelado por acabar con la vida de su esposa, solo para ser liberado una década después. La historia de Andy Dufresne es desgarradora y trágica, y pensar que esa misma situación pueda ocurrir en la vida real es bastante escalofriante. A lo largo de la película, Andy es golpeado, engañado, reducido y aplastado en casi todas las ocasiones. La película, basada en una novela de Stephen King, es un trabajo verdaderamente original, pero tal vez el señor King se enteró de la injusta prueba del Dr. Shepard un día y se inspiró en la historia, o tal vez su subconsciente lo detectó y salió orgánicamente en la novela. Jack Sparrow. Como mucha gente ya sabe, la película se basó en la atracción de Disney del mismo nombre. El concepto original, tal como fue diseñado por Walt Disney y sus asociados, iba a ser una atracción de paso que ofrecía a los huéspedes del parque una mirada a la vida de los piratas. Como parte del concepto original, se veía a un capitán pirata dentro de los cuartos de la nave del capitán. El personaje del capitán se inspiró en Bartolomé Roberts, un capitán pirata que capturó más de 400 barcos en el siglo XVIII. Así es que los orígenes de Jack Sparrow, el capitán del Perla Negra, de hecho se remontan a Bartolomé Roberts, el rey pirata. Como un bono adicional, Johnny Depp ha dicho varias veces que su interpretación de Jack Sparrow también está inspirado en Keith Richards, quien interpretó al padre de Sparrow en Piratas del Caribe 3. Frank Costello. Aunque el personaje tiene el mismo nombre que un famoso mafioso italiano, Frank Costello de Infiltrados se basa en Whitey Bulger. En la película, Frank Costello es uno de los tipos más importantes y malos, y los escritores no estaban muy lejos. Costello, un jefe de la mafia e informante del FBI en la película, se basaba abiertamente en Bulger, quien en la vida real tenía un gran renombre en la mafia y en los años 90 era informante del FBI. En sus días más oscuros, fue un famoso criminal de Boston que fue a juicio por 32 cargos de diferentes delitos. Mientras Bulger falleció en la cárcel, su alter ego de la película no tuvo tanta suerte. Al final de esta, Costello es asesinado a tiros cuando lo descubren. La película hizo un gran trabajo al utilizar la historia de Bulger para crear un nuevo grupo de crimen organizado aún más complicado que es casi imposible de creer. Nick el repartidor. La historia de 30 minutos o menos es muy siniestra. En la película de comedia, Jesse Eisenberg interpreta a un repartidor de pizzas que es atrapado en su ruta de entrega por dos personas estúpidas que quieren ganar algo de dinero usándolo como señuelo. Colocan una bomba en su cuerpo y lo envían lejos para robar un banco. En la historia real, también es un repartidor de pizza el que está involucrado. Brian Wells terminó robando un banco con algún tipo de accesorio grande alrededor de su cuello. Wells fue atrapado bastante rápido por la policía y esposado mientras pensaban qué hacer con él. En pocas palabras, la historia de Wells es mucho más triste. Su final fue captado por cámaras cuando lo que estaba alrededor de su cuello comenzó a hacer ruido. Sonó cada vez más rápido, señalando su destino final. Estalló y Wells falleció rodeado de curiosos y policías. Steven Russell. Una de las razones principales por las que puede que no sepas que este personaje está basado en una persona real es que puedes haberte perdido la película. Steven Russell, de Jim Carrey, es un ex policía homosexual convertido en estafador. Carrey lo convierte en un personaje increíble. La película te dice desde el principio, esto realmente sucedió, en serio. Y sin embargo, la historia sigue siendo tan escandalosa, llena de falsas identidades, estafas y fraudes, que aún es difícil de creer. Aunque la historia de la vida real es ligeramente diferente, Steven J. Russell realmente era un estafador gay que realizó algunas cosas increíbles. Malversó dinero, robó identidades y se escapó de la cárcel varias veces usando estrategias notables. En un momento dado, llamó al condado donde estaba encerrado haciéndose pasar por un juez. Hizo que le bajaran la fianza de $900,000 y luego pudo depositar su propia fianza. Después de que veas la película, vale la pena que hagas una búsqueda en Google de todos los trucos que Russell realizó y veas qué tan legítima es su historia. Norman Bates, Buffalo Bill, Leatherface, entre otros. Psicosis es una película icónica que salió en 1960.
sobre una joven que se encuentra en el hotel, dirigida por un hombre y su madre invisible. Cuando Robert Bloch se sentó a escribir la novela que luego se adaptaría a una de las mejores películas de terror de Alfred Hitchcock, no se le ocurrió la idea de su personaje asesino por su propia cuenta. Bloch tomó la historia del asesino en serie Ed Gein, quien fue conocido por profanar cuerpos y convertir los restos humanos en trofeos en los años 50. Puede sonar asqueroso, pero aparentemente fue la inspiración perfecta para Mr. Bloch. La historia de Gein también se ha citado como inspiración para Leatherface en La Masacre de Texas y Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. Resulta que estas películas son incluso más aterradoras de lo que pensabas originalmente. Forrest Geo Thomas. Es difícil creer que James Bond podría haber estado realmente basado en un personaje real, y resulta que nadie está completamente seguro de en quién está inspirado el 007. Pero hay varios sospechosos principales de los propios días del autor Ian Fleming, como miembro de la inteligencia británica. De cualquier forma, muchos creen que la inspiración más directa para el principal agente secreto de Gran Bretaña fue un hombre llamado Forrest Geo Thomas, reconocido como uno de los mejores espías del Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial. Forrest se lanzó en paracaídas en territorio ocupado 3 veces en misiones secretas y reportaba directamente a Churchill. Él fue capturado y torturado por la Gestapo antes de ser colocado en un campo de concentración, pero escapó y regresó a territorio aliado. Resulta que poco después de esto, Fleming organizó una reunión informativa sobre Joe Thomas y sus hazañas para escapar de los nazis. Travis Bickle. Aunque Martin Scorsese nunca admitió ni reconoció este hecho, pero es bastante evidente que el personaje excéntrico de Travis Bickle se basa en Arthur Bremer. Ambos eran socialmente torpes y solitarios. Ambos eran taxistas. Se habían afeitado la cabeza y ambos intentaron acabar con un político. Bremer fue el hombre que finalizó a George Wallace en mayo de 1972, durante la campaña de este por la nominación presidencial demócrata. El candidato segregacionista del sur quedó parcialmente paralizado, un evento sorprendente para una nación que recientemente había visto varios ataques por motivos políticos. Los personajes son demasiado similares para ignorar las líneas y el destino equivalente. Sin embargo, la película desarrolló un seguimiento de culto. Se convirtió realmente en una película de De Niro con toda su excentricidad y sus formas salvajes. Indiana Jones. De la mente de George Lucas surgió un héroe para todas las épocas, un historiador con un látigo, pero ¿un hombre demasiado aventurero para ser real? No si has oído hablar de Hiram Bingham III. Bingham fue profesor, historiador y explorador de Yale a principios del siglo XX. Su hazaña más famosa, descubrir la ciudad perdida de Machu Picchu. Basándose en su libro y las historias que dejó atrás, explorar fue para lo que Bingham vivió. Más tarde pasó a los militares y a la política, pero su tiempo en el Perú es legendario, y su legado sigue vivo. El camino que atraviesa Machu Picchu, ahora una atracción turística de gran volumen, se llama la carretera Hiram Bingham. Indy pudo haberse encontrado cara a cara con los nazis y haber descubierto el Arca de la Alianza, pero Bingham redescubrió una ciudad perdida. Chuck Wepner. Fuera de Nueva Jersey, Chuck Wepner no es exactamente un nombre familiar, pero su historia es tan notable como extraña, y muy posiblemente una inspiración para uno de los personajes más queridos en la historia del cine, Rocky Balboa. Chuck hizo algo increíble. Él casi noquea a Muhammad Ali. El Muhammad Ali. Nadie lo conocía. Solo era un peleador callejero popularmente conocido como Rocky en los circuitos del club. Su lucha épica contra Ali lo convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Su puñetazo en el pecho fue la comidilla del pueblo. Chuck se convirtió de peleador callejero a boxeador. La gente comenzó a apostar por él en lugar de en contra de él, y esto llevó a Sylvester Stallone a escribir un guión sobre el personaje de Wepner. No hace falta decir que su historia no solo inspiró a mucha gente, sino que también hizo que Stallone se volviera famoso. Lucy Whitmore. En caso de que de alguna manera te hayas perdido 50 primeras citas, la película trata sobre un hombre que conoce a una mujer hermosa en Hawái y se da cuenta rápidamente de que sufre una pérdida de memoria a corto plazo que la hace olvidar el día anterior cuando se despierta. Si viste la película, probablemente lo disfrutaste, principalmente por lo ridícula que era la premisa, y por Adam Sandler y Drew Barrymore como compañeros de reparto. Pero una de esas cosas es falsa. La condición mental que aflige a Lucy es una condición real que padece Michelle Philpotts. Después de 2 accidentes automovilísticos, Michelle perdió la capacidad de crear nuevos recuerdos a largo plazo en 1994. Todos los días se despierta y su esposo, Ian Philpotts, debe convencerla de que 1994 fue hace más de 20 años y ponerla al día con la vida que ha estado viviendo y olvidando un día a la vez. Hannibal Lecter.
Desde que se estrenó la película El silencio de los inocentes, ha habido casos reales de canibalismo humano. Hoy en día, ni siquiera es realmente tan poco común escuchar acerca de un humano comiéndose a otro. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a las personas que hacen cosas desagradables a los demás. Es un poco triste, de verdad, pero ¿sabías que el Dr. Hannibal Lecter está realmente basado en un médico real? Alfredo Ballí Treviño fue un médico mexicano que ultimó y cortó a su novio. Thomas Harris, el autor y creador del personaje de Hannibal, entrevistó a Treviño en la cárcel. Él nunca se comió a su víctima, pero lo cortó en trozos pequeños. Treviño fue finalmente liberado e incluso regresó a la práctica de la medicina para ayudar a los pobres de la zona. Eso es todo, amigos. Te invito a ver alguno de mis otros videos aquí. Suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo.